¿Cómo están? Bien, doctora, ¿usted? También, gracias a Dios. Hay que seguir cuidándonos, como han aumentado los casos. ¿Se ve, chicos, pantalla? Sí, doctora. Bueno, entonces habíamos hablado ya del móvil fetal, lo que es el feto. Habíamos hablado del canal del parto y nos habíamos quedado en la pelvimetría externa. ¿Por qué es importante la pelvimetría externa? Porque nos determina cierto grado de estrechez pélvica y es fácil realizarla en cualquier consultorio. Actualmente ya está en desuso, no sé si por la facilidad de la ecografía, pero es bueno siempre en casos sospechosos realizarla. Para la pelvimetría nosotros vamos a utilizar, este es el pelvímetro que tiene el parecido a un compás. Estas dos ramas son las que nos van a determinar el lugar donde las vamos a colocar y esta parte inferior nos indica la medida en centímetros. Entonces tenemos diferentes tipos de pelvímetros. Tenemos el pelvímetro de Baudeluc, que es este, el de Boudin, que es algo similar. El más utilizado es este de Baudeluc. ¿Y qué diámetros vamos a buscar al realizar la pelvimetría externa? En primer lugar, es mejor tomar siempre a la paciente de pie, y nosotros vamos a tomar 10 diámetros o 3 diámetros importantes, que son el diámetro bicrestal o bicrestíleo, que une los puntos más distantes de las crestas ilíacas. Normalmente mide 28 centímetros con un margen de 1 centímetro menos, de 27 a 28 centímetros. El biespinoso, que une ambas espinas ilíacas, la parte anterosuperior, mide 24 centímetros, y el bitrocantéreo, que une las caras externas de los trocánteres, o sea, de un lado hacia otro, siempre medimos los dos, y mide 32 centímetros. Estos diámetros son fáciles de realizar e incluso se pueden realizar con una cinta métrica común. Otro diámetro es el diámetro de Baudeluc o conjugado de Baudeluc, que mide 20 centímetros. Cuando este conjugado medimos 18 centímetros, nos indica ya que hay una estrechez pélvica y vamos a medir desde el borde superior de la del borde superior del pubis, a la apófisis de la quíntabra vértebra sacra. Aquí estamos localizando las crestas para luego medir. El biespinoso que habíamos mencionado mide 24 centímetros. El bicrestíleo, 28 centímetros. Aquí, como les decía, si no tenemos el pelvímetro, podemos también utilizar una cinta métrica. Aquí se está midiendo con el pelvímetro. Este es el que nos mide el diámetro de Baudeluc, borde superior de la sínfisis del pubis, hasta la quíntabra vértebra sacra. Este es el que en sí nos determina la estrechez pélvica, pero cuando ya los anteriores tenemos una disminución de 2 centímetros, también podemos decir que esa pelvis es estrecha. ¿Y por qué mediremos la pelvis? ¿Para qué nos servirá, chicos? ¿Con qué fin nosotros realizaremos esta medición?
¿Quién me dice? Para el parto. ¿Perdón? Para saber si van a ser por parto normal. Exactamente. Si nosotros sospechamos una estrechez pélvica, vemos a una paciente muy delgada, con las caderas para nosotros estrechas, podemos hacer esta medición y podemos realizarla hasta las 38 semanas, entre 36 y 38 semanas, para ya determinar qué vía de parto vamos a realizar, ¿no? Generalmente podemos hacer esta medición en la primera consulta prenatal y ya tenemos una idea clara. Los diámetros, biespinoso, bicrestilio y vitrocantéreo, y el diámetro de Baudeluc, y la forma en que se están tomando, ¿no? La pelvimetría interna también es otra técnica que podemos realizarla fácilmente en la consulta y nos sirve también para descartar o valorar el grado de estrechez pélvica. Si los diámetros anteriores están disminuidos, pero nosotros tenemos un feto pequeño, podemos intentar dar la oportunidad de un tacto o de un parto por vía vaginal. La pelvimetría interna la podemos realizar clínicamente a través del tacto vaginal. ¿Y cómo vamos a determinar si una pelvis es estrecha mediante el tacto vaginal? Vamos a introducir nuestros dedos, el índice y el medio, a la vagina y vamos a intentar buscar el promontorio. Normalmente el promontorio no se toca. Si nosotros tocamos el promontorio, significa que esa pelvis es estrecha. Nosotros vamos a buscar el diámetro promonto subpúbico. Al tocar ese promontorio, entonces significa que nuestra pelvis es estrecha y nosotros debemos buscar otra vía de parto, que sería la vía alta abdominal o como se conoce como la cesárea. Podemos realizar una radiografía en casos extremos, pero actualmente la ecografía y la valoración de la paciente ya nos indican qué vía de parto vamos a tomar. Mediante el tacto vaginal también vamos a conocer los planos de Hodge que nos van a determinar la altura del feto, es decir, cómo está descendiendo a través del canal vaginal o del canal del parto, perdón. Y los planos de Hodge son 4. El primer plano se dirige del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio. En este caso, la presentación está móvil y nosotros podemos tocar la cabeza a través de la pared abdominal. El segundo plano, la presentación ya es fija, ya la cabeza está encajando dentro del canal de la pelvis y va del borde inferior de la sínfisis del pubis a la segunda a tercera vértebra sacra. El tercer plano, siempre nuestra presentación va a ir de abajo hasta llegar al orificio, a la entrada vaginal. El tercer plano va de las espinas ciáticas a la articulación de la cuarta vértebra sacra y la presentación está encajada. Simplemente nosotros, separando los labios, podemos ya ver la cabecita del feto que se aproxima a la entrada vaginal. Y el cuarto plano pasa por la punta del coxis, está profundamente encajada. En este plano, entre tercero y cuarto plano, es cuando nosotros, después de que la paciente ya dilatado ha llegado a 10 centímetros de dilatación, nosotros pasamos a la paciente a sala de parto prácticamente para su periodo expulsivo. En una multípara generalmente vamos a pasar cuando se encuentra
en primero o segundo plano, porque esa pelvis ya está prácticamente, podríamos decir en palabras normales, ya se ha abierto, ya el canal está, ya fácilmente va a pasar ese feto. En cambio, en una primigesta tenemos que pasar cuando se ven los cabellitos, porque si no la tenemos en sala de parto a la paciente con las piernas extendidas 1 hora o más de 1 hora. Antiguamente también para buscar la estrechez pélvica se trazaba en la espalda de la paciente el rombo de Michelis. En esta nosotros buscamos si existe simetría en este rombo o es asimétrica. La simetría nos indica también que hay cierto grado de desproporción. ¿Y cómo trazamos nuestro rombo? Ustedes ven la imagen, buscamos la quinta vértebra lumbar, que se encuentra más o menos a la altura del borde superior de la articulación de las apófisis, en la parte posterior ya me fue el nombre, chicos, de la espina ilíaca posterior-superior. Buscamos la quinta lumbar, la espina ilíaca posterior-superior, y hacia abajo buscamos el surco interglúteo. Trazamos un rombo o simplemente con los dedos hacemos esta imagen y nos tiene que dar una simetría. Esto ya es incómodo y prácticamente ya está en el olvido porque existen otras técnicas más fáciles de realizar. Entonces son esas dos técnicas que nos faltaban para conocer si nuestra paciente tiene cierto grado de estrechez pélvica, que la podemos realizar nuevamente, les digo, en el consultorio. El tercer factor, y tal vez el más importante, es el motor del parto, que habíamos dicho que el motor del parto, o conocido también como las fuerzas contráctiles, está dada por las contracciones uterinas. ¿Y qué van a hacer estas fuerzas uterinas? Van a hacer que nuestro feto atraviese el canal del parto. Esta actividad contráctil se debe a que la musculatura uterina está constituida por diferentes tipos de fibras. Es así que en la capa interna nosotros vamos a encontrar fibras circulares. En la capa media las fibras son de forma helicoidal y en la capa externa las fibras son de tipo longitudinal. Entonces estas fibras van a cortar sus diámetros y van a hacer que ese útero se contraiga, y al mismo tiempo que se contrae hace que el feto vaya descendiendo por el canal del parto. En las fuerzas expulsivas, es decir, aparte de las contracciones uterinas, que del músculo del útero van a tomar parte los músculos de la prensa abdominal, como son el diafragma, los músculos abdominales, el recto anterior del abdomen y el músculo oblicuo y transverso del abdomen. Entonces todo esto va a hacer que nuestro feto vaya siendo impulsado por el canal del parto. Las contracciones, para que surtan su efecto, deben tener ciertas características. Hemos dicho que las contracciones ayudan a impulsar al feto y aparte también hace que se modifique nuestro cuello. Un cuello que normalmente mide en la parte vaginal entre 2.5 a 3.5 centímetros, va a disminuir de grosor y posteriormente va a ir abriéndose, o sea, se va a dilatar.
Y para que produzca esta acción debe tener diferentes características. En primer lugar, el tono. El tono normal generalmente tiene un valor de 12 milímetros de mercurio y se registra entre las contracciones durante el periodo de relajación. El tono, por lo tanto, es la presión más baja que se registra entre contracciones durante el periodo de dilatación. Ustedes tienen aquí los diferentes valores antes del parto, después del parto y durante el momento de la contracción normal, que para que tenga su efecto, como les vuelvo a repetir, tiene que tener un valor de 12 milímetros de mercurio. El tono, un valor superior a 12 centímetros o milímetros de mercurio, se conoce con el nombre de hipertonía. En cambio, si está por debajo de 8, como hipotonía en el momento de la contracción. La intensidad es la presión máxima que alcanza la contracción, es en el momento del trabajo, la intensidad del dolor. La intensidad del dolor que se manifiesta en la paciente justamente por ese dolor que va a sentir a nivel de la región lumbosacra. No duele el abdomen, sino duele la región lumbosacra y el abdomen se vuelve duro. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de esa intensidad poniendo nuestra mano sobre el abdomen. El abdomen tiene una consistencia, tocamos como si fuera una tabla, está duro y no podemos, si queremos palpar partes fetales, no las vamos a poder palpar. En el trabajo, la intensidad de la contracción oscila entre 30 a 60 milímetros de mercurio. En un trabajo de parto inicial será 30 y luego la intensidad, de acuerdo al avance del trabajo de parto, también va a ir aumentando. La frecuencia se refiere al número de contracciones que nosotros vamos a encontrar en 10 minutos. En 10 minutos nosotros vamos a poner nuestra mano sobre el abdomen y vamos a controlar cuántas contracciones tiene mi paciente y de cuánta duración. Normalmente la frecuencia de contracciones en un trabajo de parto es de 3 en 10 minutos y va a ir aumentando hasta 5 para el momento de la expulsión. Taquisistolia significa que mis contracciones son superiores a 5 contracciones, 5, 6, 7, y esto no significa que nos puede llevar a un sufrimiento fetal, porque al contraerse el útero está disminuyendo la oxigenación de mi paciente y también el flujo uteroplacentario. Valores inferiores, braquisistolia, hacen que mi trabajo de parto se prolongue. Entonces, lo normal es de 3 contracciones y 5 en el momento de la expulsión. ¿A qué se refiere la triple gradiente descendente? Esto se refiere a dónde se inician las contracciones. Hay pacientes que vienen a la consulta y nos dicen, doctora, estoy con dolores, me duele la parte baja de mi abdomen. Entonces debemos sospechar que no es una contracción uterina, sino es dolor de cualquier tipo. El dolor se origina siempre en el fondo uterino, en la parte más elevada del útero, y empieza a nivel de donde se implantan las trompas, es la zona cornual o el marcapaso del útero. Estas contracciones posteriormente, una vez iniciadas en el fondo, van a ir descendiendo y van a llegar, en primer lugar, a transformar el segmento inferior del útero
y posteriormente el cuello uterino, donde habíamos dicho que van a realizar modificaciones, van a hacer que disminuya ese grosor y empiece a dilatarse. En la primigesta, primero existe el periodo de borramiento, el cuello se va adelgazando hasta tomar la dimensión del grosor de una hoja. Y recién ese cuello se va a ir dilatando. 1, 2, hasta llegar a los 10 centímetros, que la dilatación es completa. La duración de la contracción también es más intensa o dura más en el fondo del útero y va haciéndose breve de acuerdo a lo que va avanzando. Las características antes de pasar de las fibras del útero, ¿no? Que después en el momento del puerperio hacen que el útero se contraiga y por estas fibras se conoce como glóbulo de seguridad de Pinard. Esto aprovechamos para que luego, a veces no tengo la misma imagen. Y la intensidad entonces también se inicia. Es más intensa en el fondo y menos intensa a nivel del cuello. Entonces, como les decía, las contracciones uterinas tienen dos funciones importantes: preparación del canal del parto. Gracias a que el feto va avanzando, el canal del parto se va dilatando y nos va a ayudar también a que ese nuestro feto vaya avanzando a través de ese canal. Al avanzar el canal del parto, entonces el cuello va a ir dilatándose para posteriormente, gracias a las contracciones, en el momento en que el feto ya alcance el cuarto plano de Hodge, las contracciones van a actuar haciendo que se elimine nuestro feto al exterior. Aquí tenemos nuestro feto que está descendiendo por el canal del parto y posteriormente, gracias a las contracciones también, cuando hablemos del mecanismo de parto, vamos a ver cómo la cabecita va modificando su actitud. Para salir por el canal del parto, la cabeza tiene que estar completamente flexionada, es decir, esta cabeza que está en actitud indiferente, va el mentón colocarse a nivel del tórax. Aparte de las contracciones que acabamos de hablar, donde hemos visto las características de tono, intensidad y duración, existen otros tipos de contracciones que es importante que nosotros las conozcamos. Tenemos en primer lugar las contracciones tipo A, que habían sido descritas por el doctor Álvarez, por eso que se conoce con el nombre de contracciones A, y se las registra entre las primeras semanas de embarazo. Se dice que ya se puede percibir a partir de las 10 hasta las 28 semanas de gestación, o diré, se las encuentra estas contracciones mediante el cardiotocógrafo, ¿no? Y estas contracciones, ¿qué característica tienen? Son de baja intensidad y la frecuencia es escasa. Podemos encontrar entre una contracción cada 10 minutos y tienen una duración de 2 a 20 segundos. Estas contracciones no se las percibe por la embarazada. ¿Qué fin tienen las contracciones durante el embarazo? Ayudar el flujo útero-placentario. Ese flujo útero-placentario ayudará a que nuestro feto vaya creciendo. A partir de las 28 semanas, nosotros encontramos las contracciones tipo B, que son conocidas como contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones sí las percibe la paciente, pero tiene la característica de que no son dolorosas. ¿Y cómo las percibe nuestra paciente?
porque el útero se pone duro, aparenta que se vuelve como una pelotita bien contraída. Y como les decía, nos sirve solamente para favorecer ese intercambio útero-placentario. Las contracciones dolorosas son las contracciones que van a hacer que nuestro cuello uterino se borre, se dilate y posteriormente se produzca la expulsión del producto de la concepción. Después de que se ha producido el parto del feto, entramos a la etapa del alumbramiento. Se dice que una vez que se ha producido el parto, la paciente entra en un periodo de reposo en que no siente las contracciones, pero se ha comprobado que el útero se sigue contrayendo para ayudar a expulsar la placenta. Claro que estas contracciones son indoloras, por lo que no son percibidas clínicamente por la paciente. Esto está un error de corrección de la computadora. Entonces, estas contracciones después del parto nos sirven para cortar, para que el útero disminuya su diámetro y vaya haciendo que la placenta se vaya desprendiendo de su sitio de inserción y posteriormente en el momento de la expulsión del alumbramiento, si la paciente puede percibir un ligero dolor no semejante a las contracciones del parto. Los dolores del trabajo de parto son fuertes, son uno de los dolores más intensos que tiene la paciente. Si alguna vez a ustedes les ha dolido la muela, la contracción duele 10 veces más. Pero todas las mujeres somos fuertes, podemos soportar los dolores y gracias a nosotros que hemos tenido nuestro día, nacen nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo comprobamos si nuestra paciente está con verdadero trabajo de parto o con falso trabajo de parto? Lo vamos a realizar en primer lugar mediante las contracciones que se van a presentar con intervalos regulares. Hemos dicho que las contracciones se presentan cada 3 contracciones en 10 minutos. Y la duración, hemos mencionado que es aproximadamente de 30 segundos. Entonces, va a aparecer mi contracción, va a durar 30 segundos, va a haber un periodo de descanso y posteriormente, entre los 2 minutos y medio a 3 minutos, va a volver a aparecer otra contracción. La paciente, les dije, que siente el dolor, entonces se queja del dolor. Ponemos nuestra mano sobre el abdomen y vemos la duración y la intensidad. En cambio, en un falso trabajo de parto, las contracciones son irregulares. Me puede aparecer en este momento una contracción y puede volver a aparecer de 1 a 2 horas recién la siguiente contracción. Entonces, esa contracción no va a tener el efecto de borrar y dilatar ese cuello uterino y peor, de hacer que nuestro feto vaya avanzando por el canal del parto. Los intervalos se van a ir acortando, se van a hacer cada contracción va a aparecer más frecuentemente, 2,5, 2 minutos, etcétera, ¿no? Y la intensidad siempre en un trabajo de parto duele más. En cambio, en un falso trabajo, no existe ese dolor tan intenso como en un verdadero trabajo de parto. Les decía que en el trabajo de parto verdadero, cuando la mujer está con trabajo de parto, generalmente el dolor se manifiesta a nivel dorsal. En el abdomen hemos visto que las contracciones duele en el fondo del útero, en la parte superior del abdomen. En cambio, en un falso trabajo de parto es en la porción inferior.
en el hipogastrio, ¿no? Y nosotros hacemos una pruebita para saber si mi paciente está con falso o verdadero trabajo de parto. Nosotros colocamos, si tenemos esta duda, si vemos que la paciente dice me duele cada minuto, pero nosotros no podemos comprobar porque la echamos a la paciente, ponemos nuestra mano sobre el abdomen y no aparecen las contracciones, colocamos un antiespasmódico, puede ser un vitespasmo, un Sertal, etcétera. Cuando es trabajo de parto, ese dolor no pasa, no cede. En cambio, si es falso trabajo de parto, el dolor va a ceder a la administración del antiespasmódico, ¿no? Entonces, esto en todo lo que se refiere a nuestras fuerzas impulsivas, es decir, al canal, a las fuerzas, a las contracciones uterinas que nos sirven, que no son las que nos van a servir, como les mencionaba anteriormente, para que ese cuello modifique y nuestro feto avance a través del canal del parto. Cuando hablemos de trabajo de parto, vamos a seguir hablando de las contracciones, de otras características que también nos interesan. ¿Alguna pregunta que tengamos hasta ahí? Bueno, chicos, entonces si no tenemos preguntas, nos vemos el miércoles con las etapas del parto, que son 3. La primera etapa de borramiento, dilatación. La segunda etapa, que es el periodo expulsivo, es decir, la expulsión de la placenta, del feto. La tercera etapa del alumbramiento, expulsión de la placenta. Y para algunos autores existe otra cuarta etapa, que es la etapa del puerperio, en que todos saben que es la etapa en que va a regresionar todas las modificaciones que ha sufrido el organismo materno durante el tiempo de gestación, es decir, durante los 9 meses. Entonces, chicos, nos vemos el día miércoles. Está bien, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.